La mayordomía tiene que ver con la buena administración de las cosas que Dios nos ha dado. Lo hemos dicho ya repetidas veces y hemos señalado que al hablar de la mayordomía estamos admitiendo que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Tú lo crees, hermano? Dios es el dueño de todas las cosas que Él nos ha dado, de todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Pero además, cuando hablamos de la mayordomía, admitimos que nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Y como administradores, tenemos que ser responsables sobre las cosas que Dios nos ha dado, las cosas que tenemos y también, por cierto, las cosas que podemos llegar a tener. Sea nuestro cuerpo, sea nuestro tiempo, los talentos, como vamos a ver el día de hoy, las capacidades, el dinero, la familia, todo, absolutamente todo, tenemos que entender que Dios lo ha puesto en nuestras manos. Y esto nos lleva a pensar y a meditar que la vida como tal es algo sagrado. Si hablamos de mayordomía, tenemos que entender que la vida es algo sagrado. Y que lo que poseemos, Dios nos lo ha dado para que lo administremos correctamente, pero como decíamos el domingo pasado, sabiamente. Todo lo que tenemos en nuestras manos ha sido otorgado por el Señor para que tú y yo lo administremos de una forma correcta, pero a la vez con sabiduría. ¿Por qué razón? Porque el ser mayordomos implica también que un día vamos a rendirle cuentas a Dios acerca de la forma como hemos administrado el cuerpo, el tiempo, los talentos, el dinero, etcétera, etcétera. Va a haber un día en que estaremos delante de la presencia de Dios y tendremos que rendirle cuentas al Señor de qué cosas hemos hecho con todo aquello que Él puso en nuestras manos. Y ese día no tiene por qué ser un día de pavor, no tiene por qué ser un día de miedo, no tiene por qué ser un día de terror, tiene que ser un día de alegría, tiene que ser un día de felicidad cuando escuchemos las palabras del Señor que nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No te encantaría escuchar esas palabras de tu Señor? Claro que sí, ¿verdad? Palabras de felicidad y de aprobación. Ser pues un mayordomo significa que tú y yo hemos recibido un cierto depósito de parte de Dios. Hemos recibido un depósito en confianza para que tú y yo lo administremos correctamente. Así que para el cristiano, la mayordomía significa que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios para administrarlo correctamente, pero también para rendirle cuentas al Señor de cómo hemos usado todas aquellas cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Y no solamente hemos recibido el cuerpo y el tiempo, sino también que hemos recibido de parte de Dios talentos, capacidades que tú y yo tenemos, que Dios nos ha dado y que tienen que ser puestas al servicio del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 y allí vamos a leer lo que se conoce como la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, a partir del versículo 14 en adelante, encontramos esta enseñanza del Señor titulada La parábola de los talentos. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30 de Mateo capítulo 25. ¿Lo encontraron en sus Biblias? Amén. Dice así la palabra del Señor. Mateo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos
y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor les dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una de las enseñanzas del Señor, la parábola de los talentos. Muchas de las enseñanzas del Señor Jesús sugieren una especie de bendiciones que el reino trae como un premio. Ese es un pensamiento judío que hasta el día de hoy prima. Tú haces las cosas bien y Dios te va a premiar. Tú obedeces al Señor y sus bendiciones van a estar sobre tu vida. Ese es un pensamiento contemporáneo el día de hoy. Sin embargo, hay otras instancias en que el concepto de premios o el concepto de recompensa se enfoca en una dirección distinta. Por ejemplo, Jesús nunca usó la ética del mérito. Es decir, si tú te portas bien y haces las cosas bien, todo te va a ir bien. El Señor Jesús no usó ese tipo de enseñanza. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser fieles con los talentos que Él nos ha dado y que la fidelidad nunca debe ser ejercida esperando una recompensa. Es decir, si tú haces algo para el Señor, si tú eres fiel al Señor, es porque tú amas al Señor. Yo no obedezco a Dios esperando una recompensa. Yo obedezco a Dios porque lo amo y porque Él me ama a mí. El sentido de recompensa o de premio no se aplica cuando hablamos de la mayordomía de los talentos. El recibir una recompensa de parte de Dios es únicamente fruto de la gracia y del amor de Dios. Dios nos da lo que Él quiere darnos, las cosas buenas, por gracia y por amor. Ni siquiera cuando un cristiano ha ejercido una larga medida de fidelidad, merece nada. Todo es por gracia infinita de Dios. Es por eso que a veces hay cristianos que aunque no caminan bien, igual Dios los bendice. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios bendice a este hermano que no está siendo fiel al Señor? Porque es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Y a veces un cristiano que se mantiene fiel al Señor está pasando pruebas, está pasando dificultades. Y uno se pregunta, ¿por qué? La única razón es porque Dios es un Dios de gracia. Y la gracia no es algo que merecemos, es algo que sencillamente el Señor lo otorga. Cuando hablamos de los talentos y el pasaje que hemos leído, nos enseña, nos menciona ese tema de la gracia de Dios. Pero además el pasaje está enmarcado dentro del tema de la segunda venida de Cristo. Mire el versículo 13 de Mateo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Y luego el Señor empieza a hablar de la parábola de los talentos. Está hablando en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, el mensaje es un mensaje que nos habla de vigilancia, ¿verdad? Y es un mensaje que nos habla de preparación para la segunda venida de Cristo, que implica fidelidad en la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces la vigilancia, el estar atento a la venida del Señor, no es simplemente un asunto de gozo, no es simplemente un asunto de fe, es un asunto que va a demandar de nosotros un servicio activo y responsable en la iglesia del Señor. Hablar de la segunda venida no es hablar solamente de algo que esperamos para ya pasar todo el tiempo con el Señor. Eso es cierto. Pero hablar de la segunda venida, como el pasaje de la parábola está enmarcado en ese contexto, implica también una actitud de servicio a Dios de manera responsable y dedicada. Y en ese sentido tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué estoy haciendo para servir al Señor? ¿Qué estoy haciendo con mi vida para servir al Señor? ¿Qué estoy haciendo con todo lo que Dios ha puesto en mis manos para servir a mi Dios de manera fiel? Ahora, tú sabes que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento aparecen iglesias distintas. La iglesia de Corinto, una iglesia carnal, pero que tenía todos los dones y servían al Señor. Pero está la iglesia de Tesalónica, ¿te acuerdas? Y la iglesia de Tesalónica tenía un problema. El apóstol Pablo les había enseñado que Cristo iba a venir por segunda vez. Entonces algunos cristianos de la iglesia de Tesalónica habían dicho, bueno, como Cristo va a venir por segunda vez, ¿para qué trabajar? Ya no trabajo. Y entonces dejaron sus trabajos seculares y dejaron sus trabajos en la iglesia. Y entonces estos hermanitos, como tenían que comer, no tuvieron otra idea mejor que visitar a los otros hermanos justo a la hora del almuerzo. Y Pablo tiene que decirles, el que no trabaje, que no coma. Habían mal entendido lo que significaba servir al Señor. En ese contexto de un mal entendimiento de lo que es el servicio al Señor, se nos hace muchas veces necesario entender qué significa esta parábola de los talentos. Y para ello tenemos que responder 3 preguntas. La primera, ¿qué cosa era un talento? ¿Qué cosa era un talento? Y el talento era originalmente una medida de peso. Servía para pesar. Más adelante se convirtió en una moneda. Y el talento era la denominación monetaria más alta de aquella época. Algo así como nuestro billete de 200 soles, ¿no? La denominación más alta, o un billete de $100. La equivalencia era aproximadamente unos 21.600 gramos de plata. Entonces estamos hablando de cantidades fuertes, estamos hablando de cantidades importantes. Y el versículo 15 nos dice que a uno de estos siervos su señor le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al tercer siervo le dio 1 talento. En ningún caso era una cantidad despreciable, era una cantidad importante. Uno recibió 5, el otro recibió 2 talentos y el otro recibió 1 talento. Ahora es interesante lo que dice Mateo en el versículo 15, porque va a decir que se le dio a cada uno conforme ¿a qué cosa? A su capacidad. Cada uno recibió los talentos correspondientes, pero cada uno conforme a su capacidad. Es decir, el que recibió 5 talentos, recibió 5 porque su amo sabía que no podía recibir 6. Que si recibía 5 iba a invertirlos bien. El que recibió 2 talentos igualmente. Y el que recibió 1 talento de la misma manera. Es decir, el amo tomó en consideración las aptitudes de cada uno de estos siervos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque esto nos lleva a la siguiente reflexión. Dios nunca te va a demandar más allá de lo que Él te ha dado.
Dios nunca te va a demandar más allá de lo que Él te ha dado. Y Él no te va a dar más allá de lo que tú seas capaz de administrar. Las capacidades que Dios ha puesto en tu mano, en tu vida, las ha puesto porque Él sabe que tú estás en condiciones de administrar esas capacidades. Por ejemplo, Dios no te va a pedir que seas un gran músico si no sabes ni tocar la puerta, como me pasa a mí, ¿no es cierto? Dios no te va a pedir que seas un gran músico si Él no te ha dado las capacidades para que seas un gran músico. Él no te va a pedir que seas un gran artista, como tenemos algunos jóvenes aquí en nuestra iglesia que son artistas, si Él no te ha dado la capacidad de ser un artista, de trabajar con el arte. Él no te va a pedir que seas un gran orador si Él no te ha dado esa capacidad. Dios te va a demandar de acuerdo a lo que Él te ha dado. ¿Amén? No escuché ese amén. Dios nos va a demandar de acuerdo a lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces aquí nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué capacidades Dios me ha dado? ¿Qué capacidades, qué talentos Dios te ha dado? Por ejemplo, quizá Él te ha dado la capacidad de servir. Quizá Él te ha dado ese talento. Hay hermanos en la iglesia que siempre están dispuestos a servir, a hacer cualquier cosa. Siempre son muy serviciales y han puesto ese talento, esa capacidad al servicio de la iglesia. Es cierto que después se convierte en un don cuando ejerces ese talento en el poder del Espíritu Santo. Quizá tú tienes ese talento, esa disposición a servir, pero la estás guardando para ti. Tú sabes que cada domingo a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, hay un hermano que viene aquí a la iglesia a limpiar las sillas donde tú y yo nos sentamos. ¿Sabías eso? Y no viene porque alguien se lo haya pedido, no viene esperando una recompensa. Él viene porque, como me lo dijo una vez, yo vengo, pastor, porque Dios me ha puesto ese sentir en mi corazón. Y viene a ayudarle a los hermanos que hacen el mantenimiento, que no se dan abasto porque hay mucho que hacer en la iglesia. Viene a darle una mano limpiando las sillas para que el domingo, en los cultos de adoración, esas sillas estén limpias. ¿Qué de la capacidad de administrar, de cantar, de tocar un instrumento, de enseñar, de estar atentos a las necesidades de los demás? Un día el Señor nos va a pedir cuentas de esas capacidades que tenemos. Entonces, cuando hablamos de los talentos, lo estamos haciendo en dos perspectivas. Una, entendiendo que todos tenemos un talento y que el talento más preciado que tenemos es nuestra propia vida. Pero dos, entendiendo que Dios nos ha dado a cada uno ciertas habilidades particulares en grados diferentes y en diferentes áreas. Ahora, ¿qué significan o qué simbolizan los talentos? En los versículos 16 al 18 ha habido algunas intenciones de identificar lo que representan estos talentos. Algunos han dicho son los dones del Espíritu Santo. Otros han dicho se refiere al Evangelio o a la palabra de Dios. Otros han dicho está hablando de la persona de Cristo. Lo cierto es que aquí estamos hablando sencillamente de esas capacidades naturales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que tienen que ser puestas a su servicio. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene que ver qué capacidades Dios te ha dado y evaluar cómo las estás usando. Cada creyente tiene que evaluar si está siendo fiel con los talentos y con las capacidades que Dios le ha dado. Esto no es algo nuevo. Cuando vamos al libro de Génesis, busca ahí en el capítulo 4 de Génesis, a partir del versículo 21, encontramos que ya había en la historia de la humanidad hombres
talentosos, hombres a quienes Dios había dotado de ciertas habilidades. Dice Génesis 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es decir, que en los albores de la humanidad, en los principios de la creación, ya había hombres que eran habilidosos con ciertos instrumentos musicales. El primer grupo Illari ya estaba formado allí. Ya le salió competencia a Ponciano y a todo el equipo. Dice que estaban los que tocaban arpa y flauta. Y mire el versículo 22. Dice que Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ya teníamos los primeros allí artistas en bronce y en hierro, desde los principios de la creación. Y nosotros sabemos que en nuestra congregación tenemos gente con talentos, tenemos gente con capacidad. Hay gente que es habilidosa en la música, por ejemplo, lo sabemos, los vemos aquí semana a semana, en el canto. Hay hermanos que son habilidosos con el manejo de idiomas, que es tan importante en la vida de la iglesia también. Aquí tenemos hermanas que son muy habilidosas con la cocina. Cocinan mejor que Gastón Acurio. Tienen una mano prodigiosa. Yo soy testigo de eso. Lo he visto y lo he saboreado. Hay hermanos que son hábiles en temas como la decoración, en la capacidad de hablar a otros, en escribir, en hacer teatro, con sus profesiones distintas y variadas que tienen. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si es que estamos siendo fieles en lo que Dios nos ha dado o lo estamos guardando para nuestro propio beneficio. ¿Qué habilidad Dios te ha dado? Y pregúntate si la estás usando para el servicio al Señor. Ahora es cierto que las habilidades que Dios nos las ha dado el Señor para nuestro beneficio personal, claro que sí, para sustentar a nuestra familia, para llevar el alimento a nuestra familia con nuestra profesión, con nuestra habilidad, con nuestros talentos, por supuesto, pero no nos olvidemos que lo que hemos recibido de Dios debe también ser puesto para el servicio del Señor. Amén. La semana pasada, y disculpe doctor Caleb que lo mencione, pero lo voy a mencionar. La semana pasada el doctor Mendieta se me acerca y me dice, pastor, ¿por qué no armamos un tópico aquí en la iglesia? Él es doctor, él es médico. Yo le dije, hermano Caleb, hace tiempo que estoy pensando en eso. Nuestro problema es espacio. ¿Dónde lo hacemos? Porque queremos un lugar específico para un tópico, para atender a los hermanos que puedan venir a hacer las consultas con los profesionales de la salud. Ya estamos resolviendo ese tema, ya hasta hemos comprado una alfombra para este cuartito donde ahí va a funcionar Dios mediante el tópico. Queremos convocar a los profesionales de la salud. El consejo administrativo está embalado, el equipo pastoral igualmente queremos hacer ese tópico y con la gracia del Señor lo vamos a hacer. Para servir no solamente a la iglesia, sino a la comunidad. Pero necesitamos a los profesionales de la salud para que nos den una mano en diferentes áreas y podamos poner esos talentos que Dios te ha dado al servicio del Señor. ¿Estás usando esos talentos? Ustedes conocen mejor que yo la historia de esta iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se construyó este templo? Con el trabajo y el esfuerzo de hermanos habilidosos en poner el piso, el techo, pintar las paredes. Ayer hemos estado con el consejo administrativo viendo la alfombra para poner aquí. Ya se compró. Ahora necesitamos hermanos que puedan decir, pastor, yo estoy dispuesto a ir y ayudar a poner la alfombra. Tenemos ahí el pegamento, tenemos la alfombra. Necesitamos hermanos que tengan la habilidad para ayudarnos con esto. ¿Para qué ir a pagar y contratar a otro si tú puedes poner tu talento al servicio del Señor? Hermanos, necesitamos ayuda en la iglesia.
Necesitamos a veces limpiar estas ventanas y no podemos hacerlo solos. Nuestros hermanos no se dan abasto. Necesitamos el talento, la capacidad, el tiempo, la disposición de nuestros hermanos como iglesia para juntos traer gloria al nombre del Señor con lo que hacemos también en nuestras vidas. Esto me lleva a una tercera pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Qué recompensa habrá por el uso de los talentos que Dios nos ha dado? Porque vamos a darle cuenta al Señor. Dice el versículo 21, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí nos habla de la recompensa por la responsabilidad cumplida. ¿Y sabes cuál es la recompensa? Cuando hacemos las cosas bien, cuando usamos bien los talentos para el Señor, Él nos va a dar mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Es como que Dios dice: hijo mío, has hecho bien, puedo confiar en ti. Te voy a dar más responsabilidad. Te voy a dar más talentos, te voy a dar más capacidad para que la pongas al servicio del Señor. Es interesante que de los 3 hombres, de los 3 siervos que recibieron sus talentos, solo 2 lo administraron correctamente. ¿Y cuál fue la recompensa? Las palabras del Señor, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios nos da mayor responsabilidad conforme somos fieles en lo que Él nos ha dado. Ponte a pensar el día que conociste al Señor, ¿cómo fue? Y ponte a pensar ahora en qué situación estás hoy. Quizá ahora eres un líder, eres un maestro, tienes una responsabilidad en la iglesia. El Señor te ha confiado mayor responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque has sido fiel. Porque has sido fiel. Yo recuerdo cuando conocí al Señor a los 13 años. A los 14 me bauticé, ya quería servir al Señor. Y poco a poco el Señor permitió que fuera asumiendo mayores responsabilidades en la tarea ministerial. Cuando entré al seminario, estaba ahí sentado en el primer año, del primer día de clases. Nunca imaginé que algún día el Señor me iba a llamar a ser el director de ese mismo seminario. No porque haya mérito en mí, ni porque tenga capacidades. Es la gracia de Dios, que cuando somos fieles en lo que Él nos da, Él sigue dándonos mayores y mayores responsabilidades. Eso es para el que administra bien sus talentos. Pero el que administra los talentos equivocadamente tendrá que pasar por la desaprobación de Dios. Si usamos mal los talentos, el resultado será desaprobación divina. Mira el versículo 24. Dice que llegando el que había recibido un talento le dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, dice este siervo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Ah, no, mejor yo aquí me aseguro. ¿Para qué voy a invertir? Voy a hacer un huequito en la tierra, meto ahí el talento y cuando el Señor me lo pida, se lo doy. Señor, aquí tienes, esto es tuyo. Es tu talento, el que me diste. Ya cumplí. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sabes cuál fue el problema del tercer siervo? El problema del tercer siervo no fue su ignorancia. Él sabía lo que tenía que hacer. El problema del tercer siervo tampoco fue su mayordomía del tiempo, porque si los otros con 5 y con 2 talentos pudieron administrarlo bien, él con 1 podía haberlo hecho. ¿Sabes cuál fue el problema de este siervo? El problema fue su pasividad, su inacción. Se conformó con el mínimo esfuerzo. No, ¿para qué voy a arriesgarme? ¿Para qué voy a invertir el talento? Mejor lo entierro, cuando el Señor me lo pida se lo doy, mientras tanto me paso la vida viendo televisión. El problema de este siervo fue su pasividad.
trató de evadir su responsabilidad enterrando ese talento que Dios le había confiado. ¿Sabes una cosa? Hay cristianos así. Hay cristianos así, lamentablemente. No ponen a disposición del Señor esos talentos que Dios les ha dado. No ponen al servicio de la iglesia esas capacidades que el Señor les ha dado a cada uno de ellos. Y prefieren enterrar su talento. Hacen el mínimo esfuerzo. ¿Para qué? No, si en la iglesia hay otros que pueden hacerlo. Si en la iglesia hay otros hermanos que pueden servir. ¿Para qué yo? Y se conforman con el mínimo esfuerzo. Hermanos, aquí en la iglesia necesitamos muchos hermanos talentosos. Somos una congregación de casi 900 personas. Los líderes son un grupo de aproximadamente 200 personas. ¿Dónde están los otros 700? En la iglesia necesitamos de los talentos de todos. Necesitamos, hermanos como ustedes, músicos, cantantes, administradores, encargados de sonido, sonidistas, anfitriones, publicistas, secretarias, traductores, cocineros, servidores, técnicos en computación, técnicos en electricidad, gente que tenga la habilidad de ordenar, de limpiar. Necesitamos tu talento, hermano. No esperes que se te pida hacer algo. Ponlo a disposición del Señor. Toma la iniciativa. Porque un día vas a darle cuenta al Señor de tu talento. ¿Sabes cómo se le llama a ese mayordomo que supo administrar bien sus talentos? Se le llama buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Es decir, un siervo que fue bueno y que supo mantener su fidelidad a Dios. Por contraste, a ese siervo que enterró ese talento y que no lo puso a trabajar para su Señor, la Biblia usa adjetivos muy fuertes. Mira el versículo 26. Se le llama siervo malo y negligente. Siervo malo y descuidado, negligente. Y el versículo 30 le pone un adjetivo aún más fuerte. Siervo inútil. No son mis palabras, hermanos, es la palabra del Señor. Yo quiero que cuando llegue a la presencia del Señor, el Señor me diga, fuiste un buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero, cuando llegue a la presencia del Señor, que el Señor me diga, fuiste un siervo malo, fuiste un siervo negligente e inútil. No quiero que Dios me diga eso. ¿Qué es lo que tú quieres cuando llegues a la presencia del Señor? Termino preguntándote, ¿qué talentos Dios te ha dado? Y permíteme sugerir que el primer talento que tú tienes es tu vida misma. Tu vida es un talento. Así que si en esta mañana tú nos estás visitando quizá por primera o segunda vez y no le has entregado la vida a Cristo, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes entregarle tu vida, que es el mejor talento que Dios te ha dado, la vida total. Hoy puedes abrirle el corazón al Señor y dejar que Él empiece a actuar y a trabajar en ti. Tu vida es el mejor talento. Pero también tus habilidades particulares son otros de los talentos que Dios te ha dado. Ya hemos mencionado muchas. Quizá hay algunas que no he mencionado, pero que son importantes. Talentos que Dios te ha dado que puedes ponerlo al servicio de la iglesia. Pero sabes que hay una tercera categoría de talentos en las cuales a veces no pensamos mucho. ¿Sabes qué cosa también es un talento? Tus duras experiencias de la vida. Tus duras experiencias de la vida se pueden convertir en talentos. Tus enfermedades, tus crisis, tus pruebas por las que estás pasando,
aún todo ello puede transformarse en un talento que lo ofreces a Dios. Un talento que ha sido forjado en el dolor, que ha sido forjado en el sufrimiento, es un talento de gran valor para Dios y para la iglesia. Si has perdido un hijo alguna vez, tú tienes el talento de poder aconsejar a una madre o a un padre que pierde a un hijo de la mejor manera, probablemente mejor que cualquier otro que no ha pasado por esa experiencia dura y difícil. Tú puedes hacer de tus sufrimientos, de tu prueba, de tu enfermedad, un talento precioso para Dios. Y en vez de llorar tu miseria y llorar tu dolor, entregárselo al Señor para que Él tome ese sufrimiento y lo cambie en danza y en gozo y pueda ser de bendición a otros. Termino. Dios utiliza nuestros talentos porque quiere hacer su obra. Te pregunto, ¿estás dispuesto a entregarle al Señor ese talento que Él te ha dado? Y un día, cuando estemos en su presencia, juntos poder escuchar esas bellas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén.